Y creo que muchas veces se nos olvida en esto de que desde el marketing podemos apoyar no solo a negocios, sino hacer muchas cosas a favor de la sociedad. Creo que perder el valor propio de individuo es un error. Creo que este tipo de evolución que ahora estamos teniendo en digital, pues todo lo de inteligencia artificial, el cambio de consumo digital, lo debemos aprovechar de otra forma, que es ese triángulo de marketing, call center y negocio lo que te lleva realmente a un aprendizaje y a un éxito brutal en generación e incremento de retorno y en cómo seguir aprendiendo. Podcast patrocinado por AdSofi. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Son las 6 de la tarde, no son las 6 de la tarde, son casi las 7 de la tarde. Después de una semana súper intensa y traemos a la alegría de la huerta. Bueno, más o menos. Sí. Traemos a la alegría de la huerta que Andrea va a hacer la introducción, porque vienes hoy a revolucionar esto. Sí, eso espero. Sí. Espero. Ánimos. Sí, bueno, Goretti, me encanta que estés, muchísimas gracias. Teníamos muchísimas ganas de juntarnos, de conocernos, habíamos hablado mucho, pero no habíamos tenido oportunidad de vernos en persona, así que es muy guay este ratito. Eres una trotamundos del mundo del marketing, una apasionada, has estado en agencia, has estado cliente, has visto como todas las partes de estrategia, creatividad y ahora estás totalmente orientada a negocio como Corporate Digital Manager EMEA en Prosegur. Sí, bueno, mucho título, pero sí. ¿Qué es? Lo primero, Seguro. ¿qué es de eso? Muchas gracias. Sí, era lo que también os comentaba antes, que al final todo esto que habéis dicho, yo estoy encantada porque sí que me encanta el marketing, todo lo que hacemos y creo que el marketing siempre hay un plus que aportamos a la sociedad. Mi madre y mi chico no dirían lo mismo, dirían lo opuesto. ¿Ah, sí? Vamos, totalmente, Ya, o sea, 100%. Yo creo ¿Porque que no saben lo que es o porque...? bueno, en el caso de mi chico que trabaja también en marketing porque dice que soy una intensa y la pasión como que desborda. En el caso de mi madre porque dice que estoy a 1000 batallas siempre. Ya. Entonces, no es algo que... Sí que es verdad que el marketing lo entiende y se ha quedado un poco en mamá, ¿qué he estudiado? Mamá, ¿qué he hecho? Pones anuncios. Y es... Bueno, mientras no diga propaganda, Pones anuncios. Eso es verdad. Pones anuncios. Entonces sí que es verdad que he tenido muchísima suerte de estar en muchas compañías y de tener unas profesoras y unos profesores maravillosos que me ha permitido estar donde estoy ahora. Y lo que hago básicamente es vincular muy de cerca el marketing puro digital con negocio, pipelines y ventas, que es algo que estoy adquiriendo y aprendiendo más en detalle todavía. Vale. Pero en una industria concreta, que es donde opera Prosegur, que Uno de ellos, sí. los seres humanos como nosotros pensamos en Prosegur y pensamos en un señor serio con una pistola en el bolsillo o un camión, ¿no? Llevando... Pollo. No, pollo no. No, traslado de valores. Traslado, dinerito. O sea, lo que persigue, lo que mueven es era pasta. broma. Pasta. Pero es algo más, ¿no? O sea, Prosegur es un bicho. Sí, Prosegur tiene varias líneas de negocios y yo en concreto estoy en la parte B2B, de empresa a empresa, business to business. Vale. Entonces, es un aprendizaje brutal porque aunque yo cada vez lo digo más y más veces y con mayor frecuencia, no creo que haya una diferencia tan brutal entre comunicar a B2C y B2B, pero sí que Vale. creo que el retorno es distinto, ¿no? En B2B tienes que ir mucho más al detalle, tienes que ir mucho más en eficiencia y eficacia. Pero cuando hablas de B2B o de B2C y estás hablando con tus agencias con las que trabajarás, me imagino que estarás permanentemente corrigiéndolas. Bueno, no siempre, ¿eh? O sea, trabajamos con Making Science y la verdad que son muy profesionales y que tienen dominado toda la parte de B2B. Eso ¿De sí. qué se habla? ¿No? De habla y cómo se trabaja y qué audiencias y cómo hacerlo y demás. Vale. Y algo que tengo la suerte es todo el equipo que está conmigo, porque yo solo gestiono 3 países de los, creo que más de 15 que ahora mismo estamos en toda la parte de B2B. Vale. Entonces, yo llevaría a España, Portugal y Alemania. O sea que al final... Bueno, Típica combinación. pero el resto del equipo global, o sea, es un crack. Son unos Ya. cracks brutales. Ya, toma ya. Bueno, entonces vamos a ir por partes, ¿vale? O sea, vuestro negocio de B2B, con el negocio de Prosegur B2B, que es hacia dónde vas, ¿cómo se distribuye? O sea, ¿tu área o tu área de desempeño? ¿Cuál es?
Y comunicar a empresas que tienen ciertas necesidades. Nosotros estamos enfocados mucho en las cajas propias de autocobro, esa gestión Vale, del efectivo, vale. que puede generar pues o dudas o ciertos dolores a empresas, ¿no? ¿Qué es esto que se empieza a ver ahora? Eso ¿No? es. Todo ese rollo que se empieza a ver ahora en el que el Esa camarero te dice yo el dinero no lo puedo tocar, ¿no? Sí, sobre todo está en el sector horeca, hay muchos más sectores, pero es todo esto de hostelería, restauración y cafetería que tú vas y directamente pues tú pagas con tu dinero en efectivo y ahora también pues ahí con tarjeta, Ya. por decir. Me imagino que esto vosotros ahora se empieza a ver. O sea, nosotros aquí tenemos un frutero que le compramos fruta, bueno, cada vez menos al pobre, porque empieza el invierno, entonces no, pero cuando empieza el verano le compramos más Melón. fruta y tiene esa máquina ahí Bueno, las fresas son de invierno. las fresas son de invierno y el hambre que tenemos ahora mismo de comer fruta fría, rica. Eh, pero es verdad que esas máquinas se empiezan a ver. Vuestro negocio es llegar al... Sí, bueno, en España ahora mismo tenemos casi 5 años de este negocio, entre 4 y 5. Entonces, sí que es una novedad y sí que la gestión de efectivo es algo que las empresas estaban demandando, ¿no? Vale, pero que la curva, o sea, entiendo que alguien llegue, que te cuente alguien no, Prosegur, que te lo imaginas un señor serio con una pistola en el bolsillo, que te venga con una máquina para no manejar el dinero, eso tiene una curva de aprendizaje, que vuestro mercado es todo el mercado de Oreca, entiendo, o sea, Bueno, más sectores, sí, pero principalmente horeca. ¿vale? Pero entonces se multiplica, digo, la idea es que tenéis un negocio que es no eterno, pero que tenéis muchos puntos de venta a quienes vender, Bueno, cientos de miles, al final, sí, ¿no? y al final es mucha relación, que es algo que me está permitiendo también estar en esta posición, de vincular no solo el marketing digital, sino marketing digital, pipeline, ventas, equipo de hunter, call center, Vale. que es algo que pues ya se trata en en otras entrevistas que habéis tenido, pues de Sí. finanzas y demás, siempre hay un retorno, ¿no? Siempre se busca un retorno del marketing digital. Aquí además se suma el call center, que hasta ahora había tenido pues una coordinación más desde agencia o de consultora, ¿no? De Sí. proyectos así, y aquí me está permitiendo aprender mucho con qué le pasa al cliente, ¿no? O sea, nosotros lanzamos una campaña, captamos un lead, qué pasa al cliente, cómo nos entiende, qué necesidades tiene, qué están buscando, cómo le podemos ayudar y Claro. demás. O sea, lo que estoy intentando de alguna manera es visualizar o que visualicemos el mercado tan grande al cual os dirigís. Sí, Porque no es un negocio de 4 sitios, sino no. Son sectores. son sectores donde hay un volumen grandísimo, ¿no? Porque ahora luego empiezan las preguntas de marketing, como nosotros no tenemos ni idea de publicidad, pues lo que quiero saber es, claro, primero es saber el volumen de mercado que hay, que es un mercadazo. Lleváis Sí. 5 años y se empiezan a ver cosas, Sí, pero lleváis 5 años currando. sí, en España sí. En Eso España es. sí. Y se empiezan a ver algunas cosillas y sabéis que vuestro negocio va a por todas. O sea, queréis estar en todos los puntos de venta. Eso Entiendo es. que habrá competencia. Sí, en todas las Entonces, empresas. vuestro volumen de mercado, ¿cómo lo distribuís? O sea, vuestro objetivo, ¿por dónde van? O sea, ¿queremos ir a 10.000 puntos de venta? ¿Queremos ir a 2.000? ¿Queremos ir a O 150.000? sea, al final lo que queremos es expandir lo que se pueda toda esta línea de negocio y es todo el foco en Iberia, o sea, tanto España como Como Portugal, eso es. También Alemania, pero sí, es captar todo lo que podamos de la gestión de efectivo y de tarjeta. Vale, genial. Vale. Y una pregunta en esta línea, o sea, ¿cómo orientáis toda la estrategia digital para que en el journey del usuario no se quede solo en el tráfico, sino que realmente luego se convierta en una oportunidad de negocio y en esa conversión? O sea, ¿cómo enfocas desde el principio todo ese recorrido? Al final es ir a las partes más bajas del funnel. Es genial, es que es genial. Porque es que estamos hablando y de cuentas, pero dices, pero vamos a ver, pero chica, ¿cómo le metes mano a todo ese melón? Y Te lo cuenta con pero una dice, no, pues sencillez. nada, tampoco es para tanto, o sea, no sé qué, claro, es 400.000 puntos de venta, tampoco es nada. Tal. Y el marketing, no sé, pues por la mañana nos levantamos con un café y decidimos, no, es que habla con una naturalidad, dice, no sé cómo no sé dónde nos va a llevar la conversación porque no podemos generar pasión de nada. Sí, total. Bueno, no, la pasión está porque le encanta lo que hace, Claro. entonces no lo ve como un problema. Pero no lo ve como ningún problema y a ver por dónde pinchamos, porque lo ve todo normal. Bueno, No es normal. Lo que pasa es que tenemos un aprendizaje ahí brutal y es ir a ese funnel, pues después de 5 años, ¿no? 4 o 5, que al final voy a usar la peluca de rubia porque llevo 9 meses en Prosegur. Todo lo que ya llevamos aprendido y sobre todo el equipo y cómo optimiza y cómo lo lleva esa cualificación pura, ¿no? Y es
pues tener un dominio amplio de toda la estrategia digital y cómo se van orquestando los distintos canales y después todo eso cómo se transforma en un cualificado, cómo llega a call center y cómo de call center pues llega a una visita, una generación de visita, que al final es lo que a nosotros nos mueve el negocio. Ya. Últimamente, bueno, últimamente no, pero Esto que acaba de contar es la leche. Es- Vas a cambiar de tema. no, me voy a ir Hay allí. que, hay que volver a... No, me gustaría pararme en la parte del call center porque a mí me da la sensación de que antes el call center era el call center, en plan, ahí hay unos seres Es de la que lo que- atienden y ya está. Y últimamente nosotros no tenemos ni puñetera idea de nada, pero aprendo mucho de escucharos y justo el otro día Gemma también hablaba, ¿no?, del call center desde una mirada superhumana. En plan, es que el call center no es algo alejado a toda la conexión que yo quiero tener. O sea, igual que una campaña de publicidad, o sea, trabajo la conexión con la audiencia también desde ese punto de call center. Totalmente, de hecho es lo que nos da mayor aprendizaje a la hora de derivar cualificados y cómo se convierten en visitas. O sea, yo antes tenía una visión de que el call center eran pues un poco como las chicas del cable, si no me voy a series de Netflix, ¿vale? Y en otros proyectos que también tuve la oportunidad de participar cuando estaba en Decotel y demás, te das cuenta que call center moviliza muchísimo negocio y que es ese triángulo de marketing, call center y negocio lo que te lleva realmente a un aprendizaje y a un éxito brutal en generación e incremento de retorno y en cómo seguir aprendiendo. Porque además call center te da como una visión más humana, ¿no? Que tú antes decías, joder, es simple, es un lead. Ya. No, es entender que hay detrás de ese lead, pues igual que... pues que yo como Goretti puedo tener ciertos pains, pues las empresas también tienen ciertos pains en toda la gestión de efectivo, entonces entenderlos, apoyarlos, acompañarlos y una vez que pues que se está instalado ese servicio que le está ayudando, ¿no? Pues seguir acompañándolo, no es te resuelvo tus dudas, te resuelvo tu problema y me voy, no es ese acompañamiento que hay que hacer ¿Y después. cuáles son los problemas que tienen estos seres humanos a los cuales tú te diriges? Porque entiendo que a partir de ahí se genera ya tu comunicación o lo que vayas a hacer. ¿Cuál es el problema que normalmente tienen estos seres humanos? Depende de cada uno de los seres humanos, como bien has dicho. Pues uno a lo mejor es porque no tiene tiempo para hacer los ingresos en el banco y entonces pues hay que hacer, se transporta el dinero. Otro es muchas veces el cuadre de máquina. Entonces depende de cada uno de los seres humanos y de la finca en la que estén allí, Ya. pues cada uno tiene uno. No es lo mismo hablar con Frutería Goretti Sí. que hablar con, no sé, un Goretti Academy Sí, o con no Alsea. sé qué. Claro, eso es. Con Alsea, que son dos negocios que no tienen nada Sí, que ver. me viene perfectamente, eso es. Entonces, no es lo mismo tratar con un franquiciado, con una empresa en crecimiento, no es lo mismo hablar con Estrella Galicia Sí. que hablar con Bar Manolo, por Vale. ejemplo. Entonces, cada uno tiene sus, igual que no es lo mismo hablar con Goretti que con Antonio, cada uno tiene sus dolores y su situación. ¿Hacia dónde os lleva todos esos learnings? O sea, ¿hacia dónde veis que tiende para ver dónde le tenéis que contactar y de qué manera contactarles? También depende mucho de lo que te va transmitiendo tanto negocio como call center, ¿no? Igual que sucede en cualquier otra marca, es qué pulso podemos adquirir a nivel comunicación, qué pulso podemos adquirir pues a nivel acompañamiento y demás. ¿Hay mucha diferencia entre los diferentes países? ¿Notas mucha? Bueno, al final sí, o sea, igual que no tanto es la línea de comunicación, es más que son distintos seres humanos, Ya. ¿no? O sea, yo como española pues tengo unas inquietudes que a lo mejor no existen en Portugal y sí existen en Alemania y demás. Sucede lo mismo, no sé, me voy por ejemplo a Johnson & Johnson, que también tiene un MA de hub de Europa brutal. No es lo mismo comunicar una marca Johnson & Johnson neutrógena, por ejemplo, Ya. pues a mí que vivo en el norte, Claro, sí. que a una chica que vive en Sevilla y demás. Es Ya. algo así similar. Oye, voy a hacer una pregunta de mecánica porque se me ha ocurrido, es una tontería, pero cuando... Me da una miedo de tus preguntas, o sea, por lo ¿Qué que va? he visto en los podcasts, verás. Mías, ¿qué va? Esto esto me vas a contestar seguro. Ya. La pasta que entra dentro de esa máquina, ¿dónde va? Al final tienen como un cajón. Si no quieres contestar, di pi. No, quiero decir, Como lo- que el dinero de ¿os lo recogéis vosotros? Y se lo ingresáis Si contratas el servicio, sí. y se lo ingresáis al Si cliente. contratas el servicio, sí. Eso ¿O es el cliente el que mete mano en la caja? Depende, es que hay varias modalidades. Eso es, depende de lo que tú vayas a contratar, se hace de una forma o de otra. Vale. Eso es. Bueno, o sea que en el momento llegan los hombres serios con la pistola, también existe. Si contratas el Se servicio. le contrata, sí, se llevan el dinero y le haces el ingreso al... Eso es.
A vuestro cliente. Ah, fíjate, qué chulo. Vale, qué chulo. Porque en un volumen muy grande y con unas necesidades que las tenéis muy personalizadas, ¿no? Con una clusterización que le encanta a Andrea, como muy concreta, ¿no? Por tipología de clientes, entiendo. En tu proceso de propuesta de valor, porque estás hablando muy de operaciones permanentemente, pero la propuesta de valor vuestra, ¿cómo le llega a los diferentes segmentos? Ahí es mucho también el equipo de Hunter que nos acompaña. O sea, Es un equipo de Hunter. comerciales, Vale. que son quienes tienen el pulso, ¿no? De la calle. Yo es algo que suelo usar bastante yo desde marketing te llevo gente a tu garito, Sí. ¿vale? Y pagan la entrada. Tú te encargas de que las copas valgan 5 euros y que valgan 15 Vale. y que la gente se quede. Vale. Y que aplica también a todo, a cualquier tipo de e-commerce o de relación con cliente y demás. Entonces nosotros tenemos una palanca como marketing digital y es ese equipo comercial el que ayuda y entiende más al cliente a la hora de negociar y demás. Vale. Pero estás diciendo entonces que los Hunters, que a ti te llega la información de ellos y te dicen, las fruterías necesitan esto. Bueno, puede llegar muchas veces hemos hecho esta visita, hay tantas ventas, pero no son estas ventas, han sido más ofertas. Al final es todo una visión 360 del negocio, que es lo que te da en realidad los aprendizajes. Y eso lo utilizas para tus copies. Eso lo utilizáis para las Y copies. trabajamos muy de la mano con ellos para toda la parte de creatividad, porque ellos tienen como este pulso rudo, ¿no? De la Sí. calle, y entonces pues te pueden ayudar mucho. Algo que me gusta hacer muchísimo es workshops, pero no solo aquí, sino en anteriores etapas también oye, yo te puedo contar pues qué es un funnel, ¿vale? Pero tú me puedes contar pues qué te ha dicho el frutero de abajo o qué tú estás viendo pues a nivel negocio que puede aportar, pero que creo que actualmente todas las marcas lo hacen igual. Se llama lo Transforming, se llama, madre mía, soy a top. Se pueden hacer de listening y demás, que de hecho yo creo que en uno de los podcasts también lo hablabais con Gemma de Nestlé, que hacían mucho escucha activa y demás, y listening de lo que hacían desde las campañas, ¿no? Entonces es algo similar. Pero, sí, pero... Es tal cual irte al bar de enfrente y decirle, señor, tienes este problema y yo te lo soluciono. Eso es, Sí. sí. Perdona, No, sí. O muchas veces, o sea, yo lo comparo mucho a diferente escala, ¿vale? Pero lo que se puede hacer una marca de belleza con las influencers cuando les regalan la típica crema y demás. Pero te sale ese punto creativo que tienes de traer trabajo en agencia y tu negocio es mucho más complejo. Mucho más complejo, pero es similar en cuanto a que yo a lo mejor soy la frutera que está enfrente y veo que mi vecino tiene algo que le está agilizando y veo que tiene menos colas y demás, y digo, ostras, pues espera, que me voy a acercar y voy y tal. O yo tengo una amiga que está ahora, bueno, y un familiar que está como construyendo un negocio, ¿no? Y que son cosas que preocupan, este control de me pagan en efectivo, me pagan en tarjeta, tenerlo todo de una forma unificada y... Total, si esto cuando coja atracción, o sea, Eso es. vuela. Pero Porque pasa todo el como- mundo lo va a querer. Que pasa lo mismo en todos los sectores, yo creo. Pues yo, por ejemplo, yo qué sé, típica influencer que puedo seguir más de mi clúster y demás así afines, mira. No, pues pruebo una crema y yo la acabo probando. O sea, es algo similar. Es el boca-oreja de antes, Ya. entonces es algo así también. Vale, ¿y cómo lo haces eso? O sea, porque veo que estás súper en el mercado, o sea, ¿no? Tocando fruterías. Y lo estás viendo y trabajas con el equipo de Hunter y luego tienes que activar las campañas. O sea, ¿cuáles son los canales ideales para ti? Para activar eso, porque estás hablando de fruterías, de franquicias, de negocios muy atomizados, con muchas tipologías que hablábamos antes de insights diferentes, con clases diferentes. ¿Cómo activas todas las campañas? ¿Y dónde las activas? ¿Cuáles son tus canales ideales? O sea, que es un canal ideal es súper complejo ahora Tus mismo. canales, o sea, yo creo ¿cómo? Yo siempre hablo de los canales rematadores, ¿no? Pues de un Google y un Meta. Sí que, por ejemplo, es curioso que hace pues como 4 o 5 años, cuando TikTok estaba un poco más emergente en España, recuerdo una campaña que activamos en una de las empresas que yo estuve antes y que TikTok también puede ser un canal rematador. Entonces, depende de tu audiencia, depende del negocio, depende de la estacionalidad, es que depende de muchísimas cosas eso de un canal. Pero los tuyos, Los rematadores. rematadores, son los que te van bien. Los rematadores. O sea, se me acaba de ocurrir Los míos se van. una idea. No. O sea, necesito cortar. O sea, a ver, luego hablamos. O sea, Reprímete.
reprímete total, Reprímete. detente. O sea, estoy... buah, Ya. una pasada. Ya, porque si no, hasta que no lo cuento no va a parar. No puedo. Estamos en un podcast. No puedo contar Ponte porque serio. estamos en un podcast. No me voy a Ponte poner serio. seria, pero me voy a Ponte contener. serio. Te Me puedo voy a hacer una contener. pregunta más complicada, no, más complicada no, pero más comprometida. Sabes que están acabando con el mundo de la publi, ¿no? Mentira, ¿quién? Google y Meta. No, a ver, están intentando Vale. acabarlos, pero no lo van a conseguir. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo en realidad que no saben lo que están diciendo y haciendo. Creo que es muy fácil decirlo desde un despacho cuando no estás ahí, ¿no? En el día a día. Em, Creo que perder el valor propio de individuo es un error. Creo que este tipo de evolución que ahora estamos teniendo en digital, pues todo lo de inteligencia artificial, el cambio de consumo digital, lo debemos aprovechar de otra forma. Y para mí, por ejemplo, la inteligencia artificial debe ser más como una calculadora en el examen de selectividad de matemáticos. Te tiene que ayudar como a resolver ese problema, pero de una forma más rápida. O sea, si me pones ahora a hacer una raíz cuadrada, no me acuerdo, pero probablemente la calculadora me dé la solución. Ya. Entonces, creo que nos tenemos que enfocar en esa practicidad, ¿no? Y en rapidez, Claro. y no tanto en el valor humano. O sea, la pregunta tiene trampa porque me estabas diciendo que tus rematadores son Google y Meta y por algo será. Sí, porque al final Por todos algo los será. algoritmos conocen al usuario tal cual. Claro, y son los que los que mejor conocen. O sea, Sí, es así. no dices, Sí, pero no me voy a ir a otro sitio sino donde funciona. Sí, pero por ejemplo, sí que es verdad que el entorno B2B es complejo, ¿vale? Pero para un entorno B2C, un retail media te puede favorecer mucho, que nació con Amazon, pero ahora cada vez hay más. Y conocen lo mismo, la base de datos es lo mismo, porque saben identificar como yo, Goretti, qué consumo, qué productos, a qué hora, prácticamente todo. Ya. Entonces, varía mucho. No, va a ser cuando tengáis el mercado montado, la vais a liar. Eso es, No, la vais a liar. ¿El dato lo tenéis? ahora mismo no. Ahora mismo no. Pero sí, seguro que alguno de Lo acabaréis teniendo. los equipos, sí, eso. Lo acabaréis teniendo. O sea, Google y Meta, vale. Porque otros canales, aparte de esto, no. Son los rematadores. A ti te interesa que la gente, esto que está sucediendo, Eso es. Sí, siempre pues eso, algo que me surge mucha curiosidad es el retail media, ¿no? Que creo que sí que también puede favorecer, pero que todavía encontrar como la palanca es complejo en un entorno de B2B. Y seguro que a lo largo de esto del desarrollo de digital irán saliendo más, 100%. ¿Y la parte de User Generated Content? Esa ahora mismo, en un entorno B2B, todavía no he encontrado como el clic. Probablemente sí que existan casos de éxito y demás, pero de momento no lo he encontrado. Seguramente pues será un poco como el boca a oreja que hablábamos antes, ¿no? Y que igual en lugar de ir al frutero, pues te vas directamente a internet. De hecho, es curioso porque en una de mis épocas anteriores tuve la oportunidad de estar en el desarrollo de una plataforma del sector agrario, ¿vale? Muy vinculado también a una parte Hombre, con B2B. Ricardo Ramos, seguro. Seguro, ¿A que sí? con Avanis. Sí, sí. Ah, has flipado, ¿eh? Sí, sí. Pues ya verás cuando escuches esto, Ricardo. Voy a flipar todavía más. Sí, sí. Y algo que siempre valorábamos era eso, ¿no? De ese UGC tan directo y tan en un sector el agrario que cada vez hay más gente, que yo me incluiría 100%, se va a un éxodo rural, ¿no? Y cómo... Y estamos deseando todos irnos. Bueno, esto corta lo que no lo vea mi marido. Entonces, creo que eso te da como una conexión mucho más directa, ¿no? Y en Avanis lo estábamos planteando. Así que pues tuve la oportunidad de Prosegur y me fui a Prosegur y se quedó como yo en un limbo. Le preguntaré a mis compañeros, pero con Ricardo lo estábamos hablando. Porque además es brutal. En el sector agrario hay como determinados perfiles top muy enfocados a esto. Sí, sí. Sí, sí. El proyecto ese no lo conozco tanto como tú, ni muchísimo menos, es apasionante. Sí, es apasionante. brutal. Sí. Y Ricardo se metía conmigo porque yo soy hija de patrón de pesca y entonces yo le decía, yo de tomates no entiendo, yo te puedo hablar de merluzas y de rapes. Sí. Y él está súper metido ahí, así que sí. Sí, fíjate, qué bueno. No, es verdad, ¿eh? O sea, es verdad. O sea, bueno, es verdad. A ver, es verdad lo del contenido generado por los usuarios, es verdad que en vuestro caso es más complicado. O sea, darle atractivo, por llamarlo de alguna manera, es muy complicado. Es verdad que el boca a oreja funcionará, funciona.
es verdad que tiene que existir un tipping point, ¿no? Algo que haga pum, que explote, ¿no? Y conseguir que haya una creatividad detrás de esto es complicado. O sea, conseguir una experiencia, esas conversaciones que hemos tenido con Cristian, con Alberto, ¿no? Con Marta, o sea, darle a esto un punto de sofisticación es complicado, es muy industrial. Es muy que, ¿no? Sí, pero que no es complicado ahora mismo. O Bueno, sea, hasta hablado de, o sea, lo primero que te salía dejaba de ser complicado. siendo gallega, ¿eh? Luego, Una pregunta y tela. otra pregunta. No, pero quiero decir que te iban saliendo, cuando quieres poner ejemplos, enseguida te salen Mm, ejemplos de marcas que mm. donde sí puedes aplicar eso. Sí, 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 En tu sí. caso es muy complicado. Sí, el entorno B2B es muchas veces es prueba y error, o sea, todo en realidad, pero en el caso de B2B yo creo que tiene que ser una prueba y error mucho más rápida, ¿no? Por ser mucho más eficiente y mucho más eficaz y porque el negocio es inminente, o sea, no es como, por ejemplo, abrirte una hipoteca, donde ya viene de una reflexión mucho más trascendental, comprar una casa y demás. Esto es tu negocio propio, o sea, dependes de las ganancias que tengas. Sí, entonces, sí, es complejo. Sí, sí. Tengo una gran duda que a lo mejor te la podría haber hecho al principio, pero ¿cómo fue tu salto? O sea, hablaba antes y Antonio ha hecho alusión a ello, nos contabas en el fuera de micros que habías estado en agencia, habías estado en anunciante, hasta llegar a la parte B2B de Prosegur. O sea, ¿cómo fue ese salto que te llevó a otro lado que nada que ver? Pues es un poco ser culo inquieto y esto de no tener, o sea, esta sensación que hablábamos antes también fuera de micros, del ansia de no tengo ni idea de nada, pues voy a seguir aprendiendo y a resolver estas dudas, ¿no? Entonces, en agencia he tenido suerte de estar para mí en una de las top 3 y entonces con un equipo maravilloso. En ING he tenido un equipo también brutal y he podido aprender mucho de toda la parte de finanzas y demás. Y en consultora, pues seguir nutriéndome. Y con este también, pues este saborcillo de que me quedaba un poco Ya. de toda la parte de tequi, de data y demás. Y surge también pues lo mismo, B2B es, oye, todavía no me veo como que lo sé todo, porque lógicamente es imposible saberte todo y yo sí que es verdad Que no sé de nada. todo es muy, soy mi lectura y muy yonki y entonces pues viene de ahí el salto. Tenía además una amiga dentro de Prosegur que me hablaba muy bien de la compañía y me hablaba muy bien del equipo y tal y acabé aquí. Y la verdad que encantada. Es muy guay el sentimiento este. Últimamente estamos intentando meter una parte de humana en la gestión de equipos y estamos intentando entender cómo se gestiona un equipo de marketing digital Ujú, o una agencia, ujú. ¿no? Dices, para dar respuesta ahora mismo al mercado, necesitas agencias muy complejas, con mucha gente, operar eso es muy complicado. eh, Todo esto que estábamos hablando de Mete Google simplifica mucho eso y transforma, pero quita el factor humano. Em, y nos gustaría profundizar un poco por ahí, por el liderazgo, por los equipos, ¿no? Por los perfiles, o entender cómo se estructura un departamento de marketing digital, o sea, cuáles, qué perfiles buscas o que se buscan en los departamentos de marketing, cómo se estructura el trabajo, se estructura desde el punto de vista del negocio, de los canales, de determinadas audiencias. O sea, si me preguntas a mí como Goretti, Sí. y esta pregunta me encanta porque me encanta el liderazgo y me encanta toda la gestión de equipos y demás, para mí lo primero que siempre necesito a alguien en mi equipo es alguien que sea empático y que venga con la mente abierta, ¿no? Que no sea, no, es que yo he estado, he estudiado, me he ido, vengo de, no, sino vienes a un entorno nuevo Vale. con otro ecosistema nuevo, es un poco como los niños cuando van a la escuelita infantil que cambian de curso, o sea, es más grande, es más pequeño. Entonces, la adaptabilidad, la empatía y las orejas abiertas para mí es como top. Y Vale. después depende mucho de lo que tú estés buscando, ¿vale? Para mí, por ejemplo, tener a alguien especialista de cada una de las ramas creo que aporta muchísimo. Pero cuando hablas de ramas de vuestro negocio o ramas De del marketing. marketing. De O sea, marketing. alguien que sepa de SEM, alguien que sepa de redes, alguien que sepa de... Eso es. Creo que eso te da muchísima visión, una visión global de todo lo que es el ecosistema y siempre con una palanca que yo siempre digo que es como la mano derecha o izquierda, según si seas zurdo o diestro, Sí. de los stakeholders, ¿no? Pues de una agencia de medios, de una agencia creativa, de una agencia de data incluso. Sí que en mi mundo ideal tiene que ser, ese stakeholder tiene que ser como algo completo, ¿no? Sí. Que en la misma agencia hayas
data analítica, transformación digital, creatividad y demás. Y creo que eso es muy complejo porque además, pues yo que he estudiado medios pagados no tengo nada que ver con mis amigas que son creativas, te lo digo ahora, Ya. pero sí que yo busco como eso, ¿no? Esa especialización interna, además con el apoyo todo de expertos de agencias o de proveedores o de soportes, porque tienen más mundo abierto, ¿no? O sea, yo puedo estar muy contaminada de lo que yo he trabajado, pero es que a lo mejor en mi agencia tengo a alguien que es que ha trabajado en mi sector, Sí. pero también ha trabajado en, pues no sé, Sí, en infantil, en deporte. infantil, en belleza, o sea, y de todo eso se puede Claro, aprender. claro. Mm. Vale. Vale. Oye, ¿hasta qué punto te fías de tus agencias? O sea, tú que has trabajado en una agencia y sabes lo que le has vendido a los anunciantes y ahora que estás en anunciantes, ¿hasta qué punto te fías de las agencias? Al Antonio, qué Ah, feo esto. No, me refiero que... y Vamos no, a las agencias, a todas. Hablamos si claro, queremos. nosotros vivimos las agencias. Te voy a hacer una pregunta más específica para que no empecé, porque mi pretensión no era esa, que habéis concluido vosotras. No. Un post en cualquier red social, ¿vale? ¿Hasta qué punto te fías de que o sea, quién postea? ¿Vosotros o la agencia? O sea, solemos postear nosotros, pero con acompañamiento de la agencia también. Por lo mismo, porque hay como especialidades internas de la parte de orgánico, ¿no? Pero a tu pregunta, que antes estaba de broma, Pero no era no era nada eso, raro, sí. no, si eso es lo que quiero. Levantar las manos. No, por favor. No. O sea, yo que he estado 7, casi 8 años en la agencia de medios, me parecen brutal. O sea, no sé si es que he tenido suerte porque he estado en una época buena con gente maravillosa y demás, pero yo a todos primos, familiares que me dicen, voy a estudiar marketing, al principio le digo, pero estudia otra cosa, arquitectura, medicina y demás. No, quiero estudiar marketing. Le digo, vale, empieza por agencia de medios. No sé dónde quieres terminar, pero creo que la agencia de medios es donde te puedes nutrir, donde te puedes tener a compañeros, o sea, amigos del sector. O sea, Ah, antes he hecho mención a mucha gente y Sí. es verdad que es un equipazo. O sea, digo que estabais un equipazo Sí. que ha transformado negocios. Sí. Uno en la industria. Sí. Y la industria, sí, la industria. O sea, he tenido mucha suerte de tener muy cerca mía, pues a una Marta, a una Lore, a una Tamara, a una Crislera en IPG, a una Bea López también, que está en la parte de IPG de operaciones, Jesús Chércoles, o sea, María Tirado. He tenido como... Hay mucha escuela en IPG ahora mismo, ¿eh? Sí. Pues todos, o sea, pues ahí nací yo prácticamente, porque veníamos de Arena. Entonces, una María Tirado, pues empezamos juntas, una Bea López, pues también estaba más en la parte de Movistar y verla evolucionar, eso es la leche. De hecho, ahora que han sido los Inspirational y demás, ver a mucha gente ahí de ponente, pues sí que estoy muy orgullosa. orgullo. Sí. Un sketch estaba Marta, estaba Cris, Estaba Meroño también, y Berlera, yo creo que también era, que sí. estaba Tamara Jurado, entonces es un honor haber podido estar como este mentoring, ¿no? Con ellos y su sombra. Ya. Entonces, yo 100%, si mis hijas estudian marketing, agencia de medios. Agencia de medios, fíjate, para transformar las cosas. Es curioso, ¿eh? Es verdad. O sea, es verdad que cuando lo ves desde esa óptica y no desde la pura gestión financiera, ¿no? Que muchas veces ves las agencias de medios como una pura gestión financiera, cuando lo ves como una herramienta para transformar los modelos de negocio, para identificar qué sucede en la sociedad y llevar al negocio ahí, cuando consigues verlo, y hemos tenido aquí ejemplos en el podcast que nos han ido enseñando, ves la dimensión, la influencia que puede llegar a tener en un negocio una agencia. Totalmente. Y además creo que algo que es bueno es que hubo como varios intentos de separar esto de lo que era más táctico, operaciones y estrategia, y eso a la larga se está dando cuenta todas las agencias de que necesitas como un nexo de unión, ¿no? O sea, no puedes tener por un lado a los que planifican, por otro lado a los que ejecutan, a los otros que compran, sino que necesitas todos ir de la mano para que sea mucho más sencillo, porque yo como Goretti te puedo hablar de, pues eso, de negocio, de pipeline y demás, pero es que voy a necesitar a todos los especialistas y sobre todo me pasaba en consultora, ¿no? Ese acompañamiento porque es su trabajo y ellos están allí en el día a día, ¿no? O sea, entonces sí, Ya. 100%. Es una combinación muy compleja, porque Sí. tienes, a ti te apetece tener un solo interlocutor que te entienda, Sí, que te acompañe. sí, y ese muchas veces es pues lo que solicitan los clientes o solicitamos los clientes, pero que creo que todos al final buscamos a alguien que te resuelva de una forma rápida y de la mejor manera. Entonces,
Yo en su momento siempre me llevaba pues al que fuese en ese momento el especialista, ¿no? Y ahora mismo también lo que estoy viviendo desde mi puesto actual es que, vamos, vienen los que en ese momento me resuelven y me dan como esta duda de, pues yo soy el coñazo, ¿no? De, oye, ha bajado, ha subido, ¿por qué ha subido? ¿Por qué ha bajado? Y tengo una compañera que es brutal a nivel medios en Prosegur y además la agencia que también es muy brillante. Qué bueno, Sí, sí. qué bueno. O sea, liderar eso es muy complicado. Asumirlo es muy Pero es complicado. súper divertido. Es súper divertido. A tu punto, También creo que no todo el mundo vale, ¿eh? O sea, creo Ya. que... O sea, creo que igual que estamos cambiando en esta estrategia digital y se está evolucionando de una forma distinta, creo que el liderazgo también tiene que ir evolucionando a medida que se va pues desarrollando el mundo, ¿no? Bien, no es lo mismo el liderazgo que a mí me pudieron dar pues hace 13 años, que soy viejísima, a cómo se deberían ahora mismo pues enfocar ese liderazgo. ya. Porque o sea, ¿qué crees que, o sea, qué capacidades o qué habilidades se exigen hoy que no se exigían en ese momento? O sea, yo creo que ahora mismo estamos muy vinculados a como a no acompañar tanto como a lo mejor sí que se acompañaba antes. Ya. O sea, yo siempre me he sentido súper acompañada. A lo mejor es mi versión, de siempre me he sentido súper acompañada, siempre me he sentido como, oye, siéntate, cuéntame cómo estás, qué te pasa y demás. Y creo que el liderazgo cada vez en las empresas como que se está perdiendo eso porque vamos todos como pollos sin cabeza. Ya. Entonces, de ahí tan importante pues movilizaciones del 10 de octubre, de salud mental, lo de más mujeres creativas que os comentaba, Sí. este club creo que es súper top también para eso, porque siempre hay como grupos dependiendo de lo que necesites y demás, entonces para mí es lo que debería estar. O sea, yo creo que menciones de empatía, yo creo que es algo que a lo mejor antes no habría salido de boca de nadie. Habría salido eficacia, operatividad, pero no empatía. Me parece algo muy de ahora. Sí, puede ser. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que yo también es que me paso de empática, pero era como, si quieres crecer necesitas ser un tiburón. Y era algo que siempre intentaba como ir en contra y decir en plan, me niego porque es que no soy así. Me están exigiendo ser rubia cuando soy Ya. morena. Ya. Entonces creo que es algo que hay que remarcar. Ojalá fuera eso. Y ojalá fuera eso. O sea, Creo que es algo de eso de acompañar y... O sea, también lo que estás diciendo es lo que tenemos que dedicar lo tenemos que hacer es dedicarnos tiempo. Sí, para mí es muy importante. O sea, y que no vale con un día de la salud mental, sino es como... Yo muchas veces me pongo alarmas. O sea, en el calendario de, oye, llevas sentada tanto tiempo, levántate. Ya. Porque creo que muchas veces en este mundo del marketing o de la creatividad o tal, vamos, pues eso, tengo una reunión, tengo que entregar esto, tengo este informe, tengo esta presentación, tal. Y muchas veces como que no paramos, pausamos y es como, vale, a ver, yo estoy ahora, ¿cómo estoy? ¿Con qué cosas tengo? ¿Qué cosas no tengo? ¿Me he levantado? ¿He ido a por agua? ¿He bebido agua? ¿Sabes? Bueno, Como... me he parado a hablar con... Claro, Ha venido a verme... sí, eso ¿sabes? es. Que al final dices, todo eso... O sea, hablábamos el otro día aquí en el jurado de los premios que lo que nos sobra es dinero a todos, que es mentira. Pero que lo que no tenemos es tiempo. Totalmente. O sea, Totalmente. es así, Sí. lo que no tenemos es tiempo para pararnos. De hecho, a mí me pasa muchas veces, pues lo típico, ¿no? ¿Qué quieres por tu cumple? Y es como, es que no quiero cosas. O sea, regálame experiencias, un concierto, que yo soy súper fan de la música, un concierto, una obra de teatro, o sea, tiempo, poder pararme, un tratamiento de belleza. O sea, pero pues tiempo, eso es pararte. poder estar y poder estar como presente, ¿no? Y no, o sea, separar un poco de lo que somos cada uno de nosotros en nuestro puesto de trabajo y de lo que somos cada uno de nosotros en nuestro mundo aparte. Esto lo he hecho porque sabes que tu marido te va a escuchar, ¿no? Claro. Conciertos, ahora de Ha sido lista. Tratamientos de belleza, lo tiene todo. ¿Viajes? ¿Qué tal viajes? Viajes también. ¿Te gusta ir a restaurantes buenos también? ¿Ves? Muchas veces lo digo, si pudiese desarrollar la fotosíntesis en humanos no me importaría, pero la música, o sea, la música creo que es brutal y que te puede ayudar muchísimo más. Sí. Nos ayuda. Aquí tuvimos una gran experiencia sobre la música. Es verdad, estuvo Joe Pérez. ¿Ah, sí? Sí, Sabía. en el capítulo 25 creo que fue. Bueno, si te acuerdas de eso. Sí, porque me acuerdo que me hacía gracia que fuera el 25 con él, Ah. ¿sabes? En plan, era como bodas de plata.
y se vino. Ese no lo has escuchado. No, es que no. Pues merece la pena porque es un negocio muy chulo. Te va a gustar, te va a gustar. Ah, espera, sí que lo escuché. Es el que hablaba que tenía una lista de Carrefour que era horrible y le dijo, sí que lo he Sí. escuchado, es Tremenda ella. Exacto. Y además tiene memoria. Y le dijo, te cambio la música. Sí, sí, la música creo que, o sea, que ayuda muchísimo más a gente. Y bueno, o sea, soy súper fan de leer y esto ya es irme del marketing, pero para terapias emocionales, para terapias con personas con diversidad, con niños, creo que es top. Y también tengo mucha suerte de este mundillo de pueblo del sector que hablábamos. Tengo una amiga que trabaja en Coca-Cola, muy vinculada con la música, y verla hablar a ella es como, no sé, se le ilumina hasta la cara. Ay, que se venga. Se lo digo. Claro, nos encantaría. Que se venga. Es como hablar. De hecho, Ella, por supuesto. es la que organiza el evento de Coca-Cola aquí. Entonces, Dice que espiñas. no sabéis. ¿Quién Pone fue el camilla, otro día? Bueno, perdón. No, nada, es que estoy intentando recordar. Porque es brutal, como, o sea, eso de cómo habla, de tal. Ujú. Qué pasada. O sea, has abierto tú sola ese melón, ¿eh? Nosotros queremos saber Una de publicidad digital pero claro, a mí me interesa un montonazo esto. O sea, es lo que verdaderamente me interesa. Porque vamos a toda leche. Sí. Vamos. Vamos a toda leche. Sí. La gente va a toda leche. O sea, no eso de ir por la vida con un ordenador, estar en una reunión y la gente trabajando mientras tú estás hablando y dices, pues chica, ¿puedes parar un momento? De hecho, por eso para mí es muy importante muchas veces irme a mi pueblo, ¿no? Y conectar con mis amigas, con mis abuelas, con mis padres y decir, ostras, espérate. O sea, que es que aquí me pongo a hablar de mi trabajo y me dicen, ¿qué me estás hablando? O sea, ¿qué me cuentas? ¿Y te cuesta parar cuando llegas? ¿O desembarcas y te haces no, uno con el... ¿En serio, eh? Sí. ¿Y tu cabeza también? Las últimas veces que he ido, sí. O sea, es que para mí mi pueblo es como, no sé, es familia. Entonces es llegar y desconectar. Y además tengo la suerte de vivir enfrente a la ría, entonces es bajar y ver como el mar. Es como... Vamos a cortar todo lo que tenga que ver con bueno, ¿vale? Porque estamos hablando de Alicante. Sí, mazo. Las rías de Alicante, Eso es. famosas. Las rías de Alicante. Entonces no me cuesta nada. Oye, a mí me gustaría, antes de que termináramos, creo que sí, es que los minutos pasan a una velocidad. A mí me gustaría mucho, porque hemos tenido oportunidad de hablar de lo que nos gusta se nota que a ti el marketing, la publicidad, o sea, la comunicación, todo eso lo tienes Y como... las personas. Y las Y sobre personas, todo las sí. personas, porque cuando se ha relajado ha sido así. Sí, Totalmente. Y lo que te priva es la gente. O sea, sí, Total. es verdad. O sea, me gustaría saber, te lo iba a preguntar al principio cuando hablabas de tu madre y de tu chico, ¿para ti qué es el marketing? Para mí el marketing es pasión. O sea, resumen, es pasión. Y creo que muchas veces se nos olvida en esto de que desde el marketing podemos apoyar no solo a negocios, sino hacer muchas cosas a favor de la sociedad. O sea, creo que ahí muchas veces perdemos el norte. 100%. ¿En qué sentido? Pues creo que una buena campaña bien tirada y con una comunicación, y por desgracia cada vez hay más, pero campañas de bullying, si estás impactando en un entorno de red social a esos niños que están perennes con el móvil, creo que les puede ayudar mucho más que una conversación de, a ver, siéntate, ¿qué te pasa? ¿Cómo está en el colegio? Porque creo que pues enfocarlo de una forma adecuada va a ayudar mucho. Por ejemplo, hoy veía por la mañana la nueva campaña de señora Rasmur de Ministerio de Vivienda, no sé si lo habéis visto. no. Puedes estar a favor o no a favor de cómo se están haciendo las políticas en España. El anuncio me parece brutal. O sea, me parece brutal porque se habla de la situación de la vivienda ahora mismo en España y se ven, pues, podrían ser perfectamente mis abuelos y mis abuelas, conversaciones que yo he tenido pues con 22, 23 años en ese momento de independencia. Y creo que haces visible cosas que a lo mejor en el día a día y porque vivimos en nuestra burbuja y porque tenemos muchísimo dinero todos, se nos olvida. Ya. Y creo que es algo muy importante. Por eso tendríamos que montar algo, tío. Porque es verdad que los directores de marketing y de comunicación tienen mucha responsabilidad. Sí. Bueno, cada vez surgen más, hay cosas maravillosas. Sí. Pero es que tú miras al mundo siempre como si fuese rosa. Que es muy bonito verlos también, con una Por visión ejemplo, agradecida.
Sí, más Una televisión agradecida. que rosa. Hay una acción que también tuve la suerte de trabajar con ellos de viajeo. Joder, no quiero meter la gamba. Va a venir Daniel. ¿Va a venir Daniel Sí. domingo? Sí, Súper guay. Estamos Sí, conozco a todo el mundo. por eso lo he dicho a ti tan... Pues tuve la suerte de trabajar con él, con Adolfo y con Adri Chinchilla, y tienen una acción que para mí era brutal, que era JB, con las personas todas de la diversidad y de la noche. Vale. Y de hecho yo juraría que el año pasado ganaron alguno de los premios y demás, que muchas veces damos por hecho pues situaciones que para nosotros son normales, pero que para esas personas con diversidad no es tan sencillo. Y no hace falta que te vayas a una diversidad muy extraña, sino te estoy diciendo, joder, yo muchas veces me doy cuenta que voy caminando para el trabajo y no hay rampas y no hay ascensores y es todo escaleras. Y entonces pues, a lo mejor pues a una persona vidente o una persona que vea con silla de ruedas y es como, ostras, ¿cómo lo haces? Ya. O sea, entonces yo creo que el marketing ahí te abre mucho punto de mira que se te puede perder, pero 100% por estar en tu burbuja. Yo no tengo esa mirada, la verdad. Qué O sea, y para mí lo de JDs, cuando trabajé para ellos, fue, vamos, brutal. Brutal. Apuntado, las dos. Total. Las dos. Sí, pues esa línea hay que darle una vuelta. Esa línea hay que darle una vuelta, porque de alguna manera hay que Claro. hacerlo. Sí. Sí, yo creo que ahí podemos mover y ayudar mucho y visibilizar cosas sobre ahí que no nos damos cuenta. Total. Y más empresas como Prosegur. Sí, O sea, que te da ya esa base de seguridad, ¿sabes? Como para poder lanzarte a determinados territorios con cuidado. Sí, Pero sí, es verdad. Nosotros aquí muchas veces le damos vuelta a ver de qué podemos hacer. Yo tengo ganas en toda la parte esto no se lo he dicho a Antonio, pero en toda la parte que tenemos de Soy yo. de agencia de influencia, que trabajamos mucho con la prescripción, trabajamos la prescripción pues, con periodistas, con divulgadores y tal. Digo, joder, me parecería precioso trabajarlo desde la discapacidad. ¿Sabes? O sea, desde esa mirada tan sensible y tan positiva, porque es que al final ellos tienen una mirada tan agradecida y es brutal. O sea, es que un cachito, dedicar un... Es que no nos damos cuenta. Nos lo has dicho antes. total, No nos damos pilla cuenta cuando no tienes. todo el mundo y no te das cuenta hasta que tienes la suerte o la desgracia de que te toca alguien cerca. Entonces, como te das, sabes, ahí abres un poco más punto de mira, pero después te vuelves a meter en el racking y se te vuelve a olvidar hasta que te vuelve a dar un pasca a la vida. Total. Entonces, sí. Madre mía. Madre mía, hemos abierto un meloncillo muy interesante. Tenéis que ver Sorda. Tenéis que ver la película Sorda, que es... Me han dicho que es maravillosa. ¿La has visto? No, ¿eso es la de Movistar? Sí, Que ya no he visto. Puede ser. Álvaro Cervantes. Sí, no sabía si era serie o... Es Peli. ¿Sabes qué pasa? Que lo puedo pasar fatal. No, peli, vela. O sea, a ver, no es divertidísima, pero es una película que interpretas muy bien eso y sobre todo que técnicamente es un peliculón. La veré. Técnicamente O sea, yo tengo uno de mis mejores amigos de Viveiro, viene un año Alicante. a Alicante, es verdad. Nunca vengáis a Galicia. Galicia llueve mogollón. Está Que es verdad, que es verdad. fatal comunicado. No hay lavadoras, lavamos en el río, todo mal. En las rías sale Hay pieles. Todo Con la- mal. La comida está horrible, fatal. Pues uno de mis mejores amigos, bueno, tengo dos, los dos son artistas, pero uno de ellos se le diagnosticó hace poco una enfermedad degenerativa de tímpano. Él toca el piano y nos cuenta muchas veces cómo es ese momento de ponerte un audífono, de cómo se te tiene que acoplar, de que hay como... O sea, nos ha abierto un mundo a todos y a Ya. todas de decir, ostras, es que, ¿sabes? Como que tú piensas que me pongo el audífono y venga, me voy. Y es como, no, tiene que haber como una conexión, tienes que estar como bien sintonizado con todo tal. Y él también, y es algo parecido a, pues a esto, a implosión y demás. Sí. Y sigue componiendo, ¿eh? O sea que es brutal que le decimos, David, ¿cómo lo haces? Ya. Y dice, siempre necesito como un backup, ¿no? Que le diga, oye, estoy entonando bien, pero que es capaz de componer él. Sí. Qué maravilla. Oye, pues hemos empezado hablando de un producto complicadísimo, hemos empezado hablando de unas cosas que las haces como con una mano, ¿sabes? Entonces te fumas un cigarro con otra, ¿sabes? Muy complicadas. Y hemos acabado hablando de personas que es una gozada, ¿eh? Y de tu recorrido profesional que has estado muy bien rodeada y has dicho muchos nombres de gente muy buena, que es una gozada. ¿Vas a hacer el juego, Andrea? Es que se me había ocurrido un titular precioso, me lo tenía que apuntar. Vamos a hacer el juego. Perfecto. A ver, yo te digo una palabra ¿Vale?
Y tú me tienes que decir lo primero que se te venga Esto se me da fatal. a la cabeza. Como, ¿qué prefieres, azul o negro? Me voy al blanco. O sea, De un número del 1 al 10, el 20. cerebro va a otro rollo. Bueno, será divertido. A ver a dónde te lleva el mundo. Total, total. Vale, si yo te digo data, Tecnología, innovación, futuro, confianza, credibilidad. tendrías que haber dicho Prosegur. Ya. Lo Credibilidad. podemos cambiar, lo cambiamos. ¿Confianza? Inteligencia artificial, Abismo. O sea, yo creo que ahora mismo no sabemos todo lo que nos puede dar, positivo como negativo, la inteligencia artificial. Hoy leía, por ejemplo, la noticia de que ChatGPT iba a hacer como una regulación para pornografía. Mal. O sea, eso es mal. Sí, como quiero preguntar cosas, pues porque hay gente que está muy enferma. Entonces, creo que nos puede dar muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Y que siempre nos intentemos centrar como en lo positivo, ¿no? De toda esta practicidad y ayuda que nos puede bordar. Muy bien. me has dejado volada. Yo soy una junkie de la lectura de marketing. Luego nos pasas tus tops. ¿Ventas? O Prosegur. No. Bueno, Rosa, buena esa. Éxito, Ventas ROI. O sea, muchas veces como no es solo ventas, ¿no? Es como, vale, ¿qué te genera de ventas con todo lo que tú has invertido? credibilidad, Prosegur. futuro, Es que para mí es igual, desconocido. Ahora mismo es que no se sabe. y marketing. Pasión. Te lo he puesto fácil. Oye, millones de gracias. Ha sido... Muchas gracias. Encantada, ¿eh? Es muy bonito como acabamos luego bajando a lo humano. Sí, eso es, o sea, la gente que se pasa por aquí es extraordinaria. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte, sí. Bueno, la suerte nos la brindáis vosotros, o sea... Que ya ves, aquí tenemos damos de agua. No, Pero- pero Ahora saco la cerveza. creo que es un podcast que abre miras y que te da mucha conexión, ¿no? Joder, te lo agradecemos una barbaridad, porque nosotros nos llevamos más de lo que damos. Siempre, Absolutamente. siempre, Absolutamente. siempre. O sea, es verdad que al arranque de este curso hemos tenido varias cosas como hacia afuera y siempre vas como con el síndrome del impostor de ¿qué digo? Ya. Y luego te pones a pensar y dices, a ver, joder, que llevamos, o sea, en aquel entonces, ¿no? 30 capítulos. Dices, o sea, ha pasado gente por aquí tan crack que es como un máster o sea, es espectacular. Es brutal, ¿eh? O sea, y yo en cada uno de ellos lo suelo escuchar siempre como en mis traslados, ¿no? De casa a la oficina y demás. Es genio. Y lo que hago es con el móvil apuntarme como cosas frías. Claro, sí, sí, sí. Es que es una dosis de inspiración. Recuerdo de Fernando, del podcast este con el director de WordPress, y nos hablaba, eso es, que hablaba de esto, además el cambio pues de venta, ¿no? En tienda y de la temperatura. Y llegué a casa toda friki y mientras cenaba con un chico le dije, ¿tú sabes a cuánta temperatura están las tiendas? ¿Sabes por qué no sé qué? Y me decía, ¿pero dónde los he escuchado? Basta ya, ¿no? Vas como Qué bien, qué bien, qué bien, me alegra. Sí, sí, Pues, sí, pues fantástico. vente, Fantástico. vuelve. Cuando Coca-Cola Experience me parece un golazo. Vente con ella. Y esta es tu casa, o sea que millones de gracias por todo. Muchísimas gracias.